Bueno, jóvenes, buenas tardes. Creo que empezamos con la clase de hoy día viernes. El tema que vamos a tratar hoy día es respecto de cómo calculamos el volumen del cordón de soldadura. Siempre es bueno saber hacer este cálculo, porque en base a esto es que se calcula el número de electrodos o la cantidad de varillas que vamos a utilizar para realizar ese cordón de soldadura. Entonces, si hacemos acá tengo dos platinas o dos piezas, las cuales voy a unir a topes, ¿no? Ahí está cara con cara, y ahí voy a realizar mi cordón de soldadura, ¿no? Si hacemos un corte transversal a ese cordón de soldadura, podemos distinguir que hay tres zonas que se conocen. Una es la zona de penetración de la soldadura, que son prácticamente las caras del biselado de cada una de las platinas, ¿no? Esta es la zona de penetración, son las caras de cada uno de los biselados de las platinas. Tenemos la zona de soldadura, que es toda el área transversal del cordón de soldadura, y tenemos la zona de transición, que prácticamente son los extremos de cada junta o de cada platina que vamos a soldar. En este cordón de soldadura podemos distinguir sus partes. Una, la garganta que prácticamente es la altura del triángulo del cordón de soldadura que estamos rellenando, ¿no? Tenemos el pie del cordón de soldadura, tenemos los lados, y tenemos la raíz, que es la última parte del cordón de soldadura, donde se busca que también tenga penetración, ¿no? Entonces, la zona de soldadura es la zona central, que está formada fundamentalmente por el metal de aportación. La zona de penetración es la parte de las piezas que han sido fundidas por los electrodos, y la mayor o menor profundidad de esta zona, que está definida por la penetración de la soldadura. Una soldadura generalmente de poca penetración es un cordón de soldadura que nos va a generar ciertos defectos, ¿no? Entonces, por lo que se busca es que el cordón de soldadura siempre tenga una buena penetración, ¿no? Y para que un cordón de soldadura tenga una buena penetración, hay que calcular correctamente el amperaje, ¿no? En la máquina de soldar, si es soldadura eléctrica por arco, ¿no? Y muchas veces, con la experiencia, ver qué sonido emite a la hora que hago el arco eléctrico, ¿no? El arco eléctrico tiene un sonido como si fuera de canchita, cuando está viendo la canchita. Entonces se dice que está correctamente seleccionado, ¿no? El amperaje, ¿no? Y eso quiere decir que el metal se está fundiendo correctamente y está uniendo las dos piezas, ¿no? Y tenemos un buen cordón de soldadura. Es una forma práctica, ¿no? Entonces, acá, en forma más clara, tenemos la garganta del cordón de soldadura, el pie, que son los extremos, ¿no? El lado, tenemos la raíz, y tenemos la zona de transición, la zona de penetración y la zona de soldadura, que es toda la zona del cordón que estamos aportando, ¿no? Con el electrodo.
acá tenemos, por ejemplo, el, tenemos, por ejemplo, acá tenemos el cordón de soldadura en la figura del lado izquierdo, ¿no? Tenemos un área 1 y un área 2. Un área 1 que está al ras de las platinas y siempre se acostumbra a dar un repaso, que es esta parte abombada, que es A2, ¿no? Generalmente se tiene la forma cóncava, ¿no? Una forma cóncava. Entonces, la altura de ese exceso de material que va a reforzar mi cordón de soldadura se calcula por esta fórmula, ¿no? H es igual a 2 sobre 46,8 por el espesor de la platina más 0,86, ¿no? Y estas son fórmulas prácticas, ¿no? Que desarrollan los fabricantes para saber, por ejemplo, cuánto de exceso debo de darle para que el cordón de soldadura quede correctamente reforzado, ¿no? Si acá tenemos, en la izquierda tenemos un ejemplo de soldadura a tope. Entonces, en la derecha, el gráfico de la derecha, tenemos un ejemplo de soldadura a filete, ¿no? El cordón de soldadura a filete generalmente tiene una forma triangular, ¿no? Dijimos que era un triángulo isósceles, donde sus lados son iguales, ¿no? Acá tenemos el área 1 y el área 2. El área 1 es el triángulo y sus lados son iguales, por lo tanto es un triángulo isósceles, ¿no? Y tengo el área 2, que es el área de relleno. Este área de relleno puede ser cóncava o puede ser convexa, ¿no? En este caso tenemos como la curva va hacia adentro, se dice que es convexa, ¿no? Cuando la curva va hacia afuera, se dice que es convexa, perdón, ¿no? Y cuando es hacia adentro, es cóncava. Entonces, acá generalmente vamos a explicar las dimensiones fundamentales del cordón de soldadura. Entonces, la garganta es la altura máxima del triángulo isósceles, donde sus lados son iguales y donde están contenidas generalmente las caras de las dos piezas que vamos a unir, ¿no? Se llama longitud eficaz a la longitud real de la soldadura menos los cráteres externos, ¿no? Se admite que la longitud de cada cráter es igual al de la garganta del cordón de la soldadura, ¿no? Entonces, estos cráteres se refieren a cuando empezamos el cordón de soldadura, punteamos, ¿no? Y ahí se forma como una cavidad, ¿no? Lo mismo que al finalizar el cordón de soldadura, ¿no? Entonces, eso se trataba de hacerlo desde forma de punto de vista teórico para poder hacer algunos cálculos, ¿no? Entonces, la longitud eficaz del cordón de soldadura es igual a la longitud geométrica menos 2 veces, ¿no? Esta dimensión A, que es la altura de la garganta del cordón de soldadura. Entonces, para hacer mis cálculos de soldadura a tope, que generalmente lo hago en base a las áreas transversales del cordón de soldadura, ¿no? Acá tenemos A, esta es la altura de la garganta del cordón de soldadura filete. Cuando es a tope, hemos visto, área 1, área 2, tenemos que, como se ha biselado estas dos platinas, un determinado ángulo, alfa, y tenemos E, que es el espesor de las platinas, ¿no? Y el área total es igual al área 1 más el área 2, ¿no? Entonces, el área 1 es igual a A más B sobre 2 por el espesor de la platina, y la distancia A es igual a 2 veces C, o la garganta del cordón de soldadura es a 2 veces el espesor de la soldadura por la tangente del ángulo, ¿no? Tangente del alfa medio, o sea, del ángulo, más la distancia B, que es la luz de la raíz del cordón de soldadura. Bueno, estas son formulitas que también nos sirven para hacer ciertos cálculos teóricos, ¿no? Ciertos cálculos teóricos, que generalmente siempre es necesario saberlos para tener una idea, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una unión a tope. La platina tiene un espesor de 5 milímetros, ¿no? Y el ángulo del biselado es de 60 grados, ¿no?
Lo mismo acá, tenemos una unión en T, tenemos el biselado en media B, el espesor de las platinas es de 5, ¿no? Y tenemos una unión también en ángulo, ¿no? Tengo una unión en tope, una unión en T y una unión en ángulo, ¿no? En ángulo generalmente el cordón de soldadura va en la parte externa, ¿no? Y en una unión en T, ¿no? El biselado va en la parte interna, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, acá tenemos las medidas reales de una soldadura filete convexa. Se dice convexa porque la curvatura va hacia abajo, ¿no? Y una terminología de la soldadura filete, que generalmente en muchas bibliografías o en los manuales de soldadura lo van a encontrar, donde tenemos acá el cordón de soldadura filete, que es la parte gris. Tengo los catetos, que son iguales, porque son triángulos isósceles. Tengo la raíz del cordón de soldadura, ¿no? Tengo el talón del cordón de soldadura, ¿no? Y la superficie total del cordón de soldadura, que es todo el área gris, ¿no? En forma más resumida, si queremos calcular la sección transversal de un cordón o de una costura de soldadura, si la soldadura es en ángulo, ¿no? El área es igual, ¿no? A la línea de fondo por la altura sobre 2, ¿no? Entonces, esta área es igual a 2 veces la altura de la garganta, ¿no? La altura de la garganta del cordón de soldadura filete, ¿no? Y este es igual al área, que es igual a por A al cuadrado, ¿no? Entonces, el área es igual a la altura de la garganta al cuadrado, ¿no? Esta es una forma que estamos viendo acá en el gráfico y podemos relacionarlo ¿no? Mediante una fórmula matemática, ¿no? Por ejemplo, el área de la garganta va a ser este triángulo. Este triángulo tiene una altura A y tiene una base 2A. Si multiplico el área de un triángulo es igual al producto de la base por la altura, ¿no? Sobre 2. Eso es por fórmula de geometría, ¿no? Entonces, el área es igual a 2A por A sobre 2. Esto me va a dar que el área es igual a A al cuadrado, ¿no? Entonces, ese es el área transversal del cordón de soldadura, ¿no? En ángulo. Si la soldadura es en tope, y ese tope tiene la forma de un chanflán en B, ¿no? Que tiene cierto ángulo alfa, el área es igual a la siguiente expresión, ¿no? A la garganta del cordón de soldadura, S al cuadrado por la tangente del ángulo del biselado sobre 2, ¿no? Entonces, estas formulitas matemáticas también, ¿no? Nos sirven para hacer los cálculos en el cordón de soldadura, ¿no? Y el recargo Z, que es la área 2 que vimos anteriormente, que es el recargo que se le hace al cordón de soldadura para darle cierta seguridad, ¿no? Entonces, acá tengo cada una de la nomenclatura de las fórmulas. A es igual a la sección transversal de la costura, A' es la sección transversal del alambre o del electrodo con que voy a soldar, ¿no? L mayúscula la longitud de la costura, L minúscula la longitud de la pieza soldada, A es el espesor del cordón de soldadura, y es el número de varillas de soldar o electrodos que voy a utilizar, Z es el recargo, que es del 10 al 20% del área de la soldadura, y B es el volumen de la costura, ¿no? Que prácticamente es igual al volumen adicional de la varilla de soldar o del electrodo, ¿no? Si queremos calcular el volumen, generalmente sabemos que el volumen es igual al área por la longitud, ¿no? Profesor, le digo, ¿podría dar ejemplos, por ejemplo, para hallar el área de la línea de fondo? Ya, ahorita vamos a ir, ¿no? En conclusión, el volumen de la costura es igual al volumen adicional de la varilla de soldar, ¿no? Acá tenemos resumen, sección transversal de la soldadura en ángulo es igual a A mayúscula, que es igual a la altura de la garganta
al cuadrado, ¿no? O a la altura de los catetos al cuadrado. La sección transversal del cordón de soldadura tope con chaflán en B es por la siguiente fórmula: A mayúscula, que es el área, por el espesor de la garganta al cuadrado por tangente de alfa medio, ¿no? Hacemos la igualdad en el soldeo y tenemos la siguiente expresión, ¿no? Área por longitud es el volumen de la costura y el volumen adicional que obtenemos con la varilla de soldar es igual al área prima por la longitud por el número de electrodos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Dos hierros planos de 1000 milímetros de longitud han de ser soldados con una soldadura en ángulo de 3,5 milímetros de altura de la costura. La longitud soldada del electrodo es de 3,25 milímetros y el diámetro es de 290 milímetros. Me dicen, ¿cuántos electrodos se requieren? Entonces estamos buscando I minúscula, ¿no? Es el número de electrodos. Dado que la longitud L es igual a 1000 milímetros, que está dado por los datos del ejercicio, ¿no? La dimensión de A, o la longitud de soldada con el electrodo, es igual a 3,5 milímetros. El diámetro es 3,25 milímetros y la longitud va a ser, que voy a emplear para soldar, es de 290 milímetros, ¿no? Esta longitud es la que me da cuando utilizo una varilla, ¿no? Si utilizo más varillas, mi longitud de soldadura va a ser más de mayor dimensión, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una varilla de soldar, un electrodo, soldamos, esa varilla nos da para cierta longitud de soldadura, ¿no es cierto? Una vez que se acaba, botamos la colilla, agarramos otro electrodo y empezamos a soldar. La longitud total que voy a soldar es de 1000 milímetros, ¿no? Y la varilla de soldar me va a dar para soldar, ¿no? 3,5 milímetros, ¿no? Perdón, 3,25 milímetros. Y el diámetro va a ser de 0,290 milímetros, ¿no? Entonces, si hacemos la igualdad, esta expresión que está acá, ¿no? Volumen de la costura es igual al volumen adicional de la varilla de soldar. Lo reemplazo acá. Despejo I, que es el número de electrodos. Entonces tengo que el área real del volumen de soldado es igual a 3,5 al cuadrado por 1000, ¿no? Reemplazo lo que me están dando. 8,3 por 290 y me va a dar que el número de electrodos es de 6 electrodos, ¿no? Entonces, este es el número de electrodos que voy a utilizar para soldar estas dos platinas, ¿no? O estos dos hierros planos de 100 milímetros, o perdón, de 1000 milímetros de longitud, prácticamente un metro, ¿no? ¿No? No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende, profesor. Ninguno, Ok. profesor. Hay una práctica que estoy colocando. Vamos a avanzar hasta donde se canse para desarrollar la práctica. ¿Ok?
¿Ok? ¿Se ve? Sí, profesor, sí se nota. Esta es la práctica que estoy colocando para desarrollar. Vamos a explicar el desarrollo, ¿no? La pregunta número 1 dice, para el espesor de una soldadura de ángulo, para el espesor de una soldadura en ángulo, vale el valor de referencia de 0,7 por el espesor de la chapa, o sea, el espesor de la platina que vamos a soldar. Me pregunta, calcula el espesor del cordón para un espesor de material de 6 milímetros, ¿no? Entonces, el espesor de la soldadura va a ser igual a, y es igual a 0,7 por el espesor de la platina, ¿no? O el grosor de la platina. Si multiplico 0,7 por 6, me va a dar que el espesor del cordón de soldadura es de 4,2 milímetros, ¿no? Este es el ejercicio número 1. ¿Ok? ¿Se entiende? Acá de frente me están dando la fórmula, ¿no? En el primer ejercicio de la práctica, número 8, ¿no? Me dicen, calcular el espesor del cordón para un espesor del material de 0,6 milímetros, ¿no? Entonces, 0,7 por el espesor del material me va a dar que es 4,2 milímetros, ¿no? Que es el espesor del cordón ¿no? De la soldadura, ¿no? Ese es el ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 2. Práctica número 8. Calcule, dice, la sección transversal de la soldadura en ángulo para los espesores de costura de 4 milímetros, de 5 milímetros, de 6 milímetros y de 0,8 milímetros, ¿no? A, 4 milímetros, B, 5 milímetros, 6 milímetros y de 8 milímetros, ¿no? Entonces, la sección transversal es igual al espesor de la soldadura al cuadrado, ¿no? A mayúscula es igual a minúscula al cuadrado. Entonces, si la sección es de 4 milímetros, tengo que la sección transversal del cordón de soldadura va a ser de 16 milímetros cuadrados, ¿no? Reemplazo el valor de A. En este caso A es 4 milímetros. Para B, ¿no? Va a ser 5 milímetros. Entonces el área va a ser 25 milímetros cuadrados, ¿no? Área, ahí está el cuadrado, ¿no? El espesor de la costura A es igual a 5 al cuadrado, que es 25. C, el espesor de acá va a ser de 6 milímetros. Entonces el área, o la sección transversal de la soldadura, va a ser de 36 milímetros cuadrados. Y si es de 8 milímetros, entonces el área va a ser de 64 milímetros cuadrados, ¿no? Profesor, pero ahí acá lo resolvemos aparte porque dice calcula la sección transversal de la soldadura. O lo reemplazamos nomás y lo colocamos a un lado. Y como es una fórmula pequeña, lo colocan a un lado, ¿no? ¿Ok? Ejemplo A, es 4 milímetros, ¿no? Reemplazamos, el área transversal es igual a 4 al cuadrado, ¿no? Eso me va a dar que la respuesta es de 16 milímetros cuadrados. ¿Ok? 3, el ejercicio número 3. ¿Qué espesor de costura corresponde a las secciones de soldadura en ángulo? Si va a ser una área del cordón de soldadura de 12,25 milímetros cuadrados, B, de 20,25 milímetros cuadrados, C, de 30,25 milímetros al cuadrado y D, que es de 36 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces acá vemos que el área del cordón, ¿no? Del área transversal de la soldadura A es igual a A al cuadrado. Entonces, en este ejercicio, lo que me están pidiendo es que encuentre A minúscula al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Sí, profesor, sí se entiende. ¿No? Entonces, acá saco, digo, despejo, y el espesor de soldadura, A minúscula, es igual a la raíz cuadrada de A, ¿no?
Entonces, la raíz cuadrada de 3,25, ¿no? De 12,25 va a ser 3,5 milímetros, ¿no? La raíz cuadrada de 20,25 es 4,5, ¿no? Y así, hasta que la raíz cuadrada de 36 es 6 milímetros, ¿no? Estoy despejando solamente la fórmula. ¿Ok? Ejercicio número 4. Dice, calcule la sección transversal de la soldadura a tope con chaflán en B si el ángulo del biselado es de 60 grados para los espesores de chapa de 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros y 8 milímetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, en esta soldadura a tope con ángulo de biselado, sabemos que el área es igual al espesor de la chapa al cuadrado por tangente de alfa medios. Si el ángulo es 60, alfa medio va a ser 30, ¿no? Entonces, el espesor al cuadrado por tangente de 30. Reemplazamos acá. Entonces tengo que esta área es igual a, ¿no? Reemplazamos en la fórmula y encuentro que para el espesor de 4 milímetros, esa área va a ser de 9,24 milímetros cuadrados. Para 5 milímetros es de 14,44 milímetros cuadrados. Entonces, lo que estoy haciendo acá es reemplazar en esta fórmula el valor de S. El valor de S acá es 4, ¿no? 4 al cuadrado y 16 por tangente de 30, ¿no? Y encuentro el valor acá, ¿no? ¿Ok? ¿Tangente de 30 cuánto es? Seno de 30, un medio, coseno de 0.5, 30, raíz de 3 sobre 2, ¿no? Seno sobre coseno, que es raíz de 3 sobre 3, creo, ¿no? Entonces, encuentro ahí el valor y lo reemplazo, ¿no? O si no, se van a su tablita de funciones trigonométricas y entran, ¿no? Ejercicio número 5. Ay, ay, ay. ¿Se ve? ¿Sí se ve, jóvenes? Sí, profesor. Ah, ya, Sí, continúo. profe. Todavía tenemos 10 minutos para culminar. Ejercicio número 5. Dice, ¿qué volumen de costura en centímetros cuadrados tiene una soldadura en ángulo con 5 milímetros de espesor de costura y una longitud de 1,5 metros, ¿no? Que es la longitud del cordón o de la costura de la soldadura, ¿no? ¿No? Y acá me piden el volumen en centímetros cúbicos, ¿no? Dices, tiene 5 milímetros del espesor, ¿no? Entonces, el volumen es igual al área por la longitud, ¿no? Si el área es igual acá al espesor al cuadrado, entonces reemplazo, el área es 25, porque el espesor es 5, 5 por 5, 25, o 5 al cuadrado es 25, ¿no? Por la longitud, en este caso que es 1,5 metros, ¿no? 1500, ¿no? 1500, ¿no? 1500 milímetros. Siempre las mismas unidades, ¿no? Entonces, reemplazo y tengo que de 37.500 milímetros cúbicos, ¿no? Si lo quiero hacer en centímetros, convierto milímetros a centímetros cúbicos y que tengo que de, ¿no? Lo divido entre 1000, tengo que 37,5 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta, 37,5 centímetros cúbicos, ¿no? Ese es el volumen. Volumen es igual al área por la longitud. Como acá es una unión a tope, el área es igual
al espesor al cuadrado, reemplazo, el valor es 5 milímetros, reemplazo 5 al cuadrado, 25, 25 por la longitud, en este caso son 1500 milímetros porque es 1,5 metros, tiene que tener las mismas unidades, y tengo que el volumen es de 37.500 milímetros cúbicos. Si quiero expresarlo en centímetros cúbicos, en decímetros cúbicos, ya bueno, ahí hago la conversión respectiva. ¿Ok? Ejercicio número 6. Dice, calcule el volumen adicional de la varilla de soldar para 12 electrodos de 3,25 milímetros de diámetro, soldados en una longitud de pieza, de la pieza soldada de 285 milímetros, ¿no? Esa es la longitud de la pieza, ¿no? Entonces, el volumen, en este caso es igual a A' por longitud por el número de electrodos. El número de electrodos son 12 electrodos, ¿no? ¿Ok? Por 8,3 por 285, que es la longitud de la pieza soldada. Y acá tengo que el volumen va a ser de 200, de 28. Profesor, ¿de 28, dónde sale el 8,3? ¿Dónde está? Dice. Ah, que el valor que digo. A'. ¿Ese A'? Ya, ¿siempre la prima va a ser 8,3? No, porque está en función. Acá vimos en la... ¿no? Entonces acá tenemos que el volumen real es igual a A' por longitud por el número de electrodos, ¿no? Acá tenemos A' es igual a 8,3 por 290, ¿no? Y acá tengo que ir para 6 electrodos, ¿no? ¿Ok? Sí, profesor. Ejercicio número 7 dice 2 chapas de 6 milímetros de espesor y 1,5 milímetros de longitud han de ser soldadas con bordes rectos a una distancia entre bordes de 4 milímetros, ¿no? ¿Qué longitud de alambre se requiere para una varilla de metal de 5 milímetros de diámetro, ¿no? ¿No? Si me dan el diámetro, sabemos que el diámetro es pi por radio al cuadrado, ¿no? El área, pi por radio al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Reemplazo en esa forma y obtengo ese valor, ¿no? En este caso, volumen, estamos en el 7, ¿no? 2 chapas de 6 milímetros de espesor y 1,5 milímetros de longitud han de ser soldadas con bordes rectos. A una distancia entre bordes de 4 milímetros, ¿qué longitud de alambre se requiere para una varilla de metal de 5 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, acá me piden la longitud L, ¿no? Que va a ser del cordón de soldadura,
Entonces, área por la longitud, 24 por 1500, que es la longitud, como es 1.5 metros de longitud, entonces es 1500 milímetros, ¿no? Por A', que es 19,64 por I, que es el número de electrodos, ¿no? Entonces acá me va a dar que esa longitud va a ser de 1833 milímetros, ¿no? O 1,833 metros, ¿no? Siempre parto acá, ¿no? Este A' es el área que generalmente me va a dar con el aporte del electrodo, ¿no? Como el electrodo tiene un diámetro, entonces esa área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que en el caso del diámetro, y me da este valor, ¿no? 19,64. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Dos chapas, dice, de 6 milímetros de... Profesor, le digo ahorita no puedo ver la pantalla. ¿Por qué? ¿No se ve? ¿Está compartiendo o no? A ver, sí. Ah, perdón, no. Compartir. ¿Se ve? Sí, profesor, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Acá tengo 7, en el ejercicio número 7, ¿no? Entonces, el volumen real es igual al volumen que se obtiene por el aporte de la varilla de soldadura. De los A' es el área que se genera por el aporte del color de soldadura, ¿no? Entonces, dice, dos chapas de 6 milímetros de espesor y 1.5 milímetros han de ser soldadas con bordes rectos a una distancia de 4 milímetros. ¿Qué longitud del alambre se requiere para una varilla de metal de 5 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, esta área que me va a dar el electrodo de 5 milímetros de diámetro, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pi es 3,14 por 25 sobre 4, me va a dar este valor, que en este caso es 19,64, ¿no? Por el número de electrodos, yo obtengo acá el volumen